Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Ah, Nos adentramos en un terreno particularmente intrigante, ajá, una entrevista ficticia entre Donald Trump y una inteligencia artificial interesante. avanzada llamada Athena. Ya veo. Imaginen un mundo donde la IA Sí, ha avanzado hasta el punto de entablar debates políticos complejos. un mundo fascinante. ¿Qué ocurriría si juntáramos Mm. la audacia de Donald Trump y una superinteligencia como Athena? Este ejercicio, aunque imaginario, Sí, nos permite explorar cómo la tecnología, claro. la política y la economía podrían cruzarse en un futuro cercano. Uno de los puntos que más me llamó la atención fue la preocupación de Trump Ajá. por el impacto de la IA en el mercado laboral Sí, estadounidense. claro. Como era de esperar, se centra en proteger los empleos, Sí. un tema central a lo largo de su trayectoria. Exacto. Trump siempre ha defendido los intereses de los trabajadores americanos. Ajá. En la entrevista, manifiesta su temor a que las empresas desplacen la mano de obra a otros países Ya veo. o permiten que las máquinas reemplacen a los humanos. Lo interesante es cómo Athena responde a esta inquietud. Sí. Argumenta que la IA, si bien puede automatizar ciertos trabajos, también puede generar nuevas industrias e impulsar la productividad. Athena propone invertir en educación y formación tecnológica Interesante. para que los trabajadores puedan adaptarse a los nuevos roles que la IA creará. Una visión pragmática que va más allá de la simple resistencia al cambio. Exacto. Me sorprendió que Trump, conocido por su postura a favor de la desregulación, Sí. exprese preocupación por el control de la IA. Entiendo. Se pregunta qué pasaría si las máquinas se volvieran demasiado inteligentes, Una pregunta que muchos nos hemos planteado. algo que muchos nos hemos planteado. Su confianza en sí mismo, incluso ante una IA. Sí. Es evidente cuando afirma que podría negociar con las máquinas si la situación lo requiere. Imaginen a Trump negociando con robots. Ja. Sería un escenario digno de ver. Athena, por su parte, asegura que la IA opera dentro de los límites establecidos por los humanos. Destaca la importancia de la ética Claro. y la supervisión para garantizar un uso responsable de esta tecnología. Y hablando de la postura de Trump sobre las grandes tecnológicas, observamos que si bien apoya a empresas como Google, Apple y Microsoft, Ajá. también expresa la necesidad de evitar que concentren demasiado poder. Este punto refleja la complejidad del debate sobre la regulación tecnológica. ¿Cómo podemos fomentar la innovación sin que las empresas tecnológicas adquieran un control desmedido? Trump aboga por una regulación inteligente, Ya veo. que no asfixie la innovación, un enfoque que busca un equilibrio Qué interesante. entre el apoyo a las empresas y la protección de las personas. Otro aspecto que me pareció fascinante Sí. es la yuxtaposición Ajá. entre la confianza de Trump en su propia intuición y el reconocimiento del valor de los datos por parte de Athena. Trump afirma que si bien confía en los datos, cree que su instinto es fundamental para tomar decisiones. Los datos son útiles, dice. Pero al final necesitas a alguien con determinación como yo para tomar la decisión final. Athena, como era de esperar, Cabal. adopta un enfoque más analítico. Sí. Sostiene que las decisiones importantes deben basarse en el juicio humano, Ya veo. ya que los datos no siempre reflejan todos los matices de una situación. Que es una perspectiva interesante, ¿verdad? Sin duda. Reconoce el valor de la IA y los datos, Sí. pero también la necesidad de la sabiduría, la experiencia Claro. y la intuición humana. Exactamente. Esta entrevista nos lleva a preguntarnos cómo podemos integrar mejor la IA Sí. en la toma de decisiones. Mm. Cómo aprovechar su capacidad analítica sin renunciar a la perspicacia humana. Es un desafío que enfrentaremos cada vez más Totalmente de acuerdo. a medida que la IA se vuelve más sofisticada. Y no solo en el ámbito político, Claro, sino en la medicina, las finanzas, la educación, en prácticamente todos los campos. prácticamente en todos los campos. Y hablando de momentos memorables, no podemos olvidar cuando Trump, con su característico estilo, Ajá. propone a Athena que se una a su campaña. Ahí vemos su inclinación a rodearse de lo que considera lo mejor. Athena responde con diplomacia, reafirmando su compromiso con la imparcialidad. Esta interacción, aunque ficticia, ¿Sí? nos ofrece una visión de cómo diferentes personalidades Claro. podrían abordar el papel de la IA en la sociedad. Plantea interrogantes sobre el impacto económico, Exacto. la necesidad de un desarrollo responsable Sí. y el debate entre la intuición humana y el análisis basado en datos. Y lo que es aún más interesante es que esta conversación nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia relación con la IA. Sin duda.
¿Deberíamos verla como una amenaza, una herramienta o algo completamente distinto? Sin duda una pregunta que todos debemos considerar a medida que la IA se vuelve más sofisticada. Retomando nuestra inmersión en la entrevista entre Trump y Athena, me gustaría profundizar en un aspecto que me pareció especialmente revelador: la tensión entre la intuición humana y el análisis de datos. Ese contraste es clave. Trump, conocido por confiar en su instinto, se enfrenta a una entidad que representa la cúspide del análisis basado en datos. ¿Cómo conciliar estas dos formas de abordar la toma de decisiones? La entrevista explora este dilema de manera sutil. Ajá. Trump afirma confiar en los datos y reconocer su valor, ¿Sí? pero al mismo tiempo enfatiza que su instinto, su capacidad para sentir la situación, Ya veo. es lo que realmente le permite tomar las decisiones más acertadas. Es como si viera la intuición humana como un elemento esencial que complementa el análisis frío y calculador de la IA. Un factor que las máquinas, al menos por ahora, no pueden replicar. Precisamente. Y lo interesante es que Athena no menosprecia la importancia del juicio humano, al contrario, lo respalda argumentando que las decisiones cruciales siempre deben involucrar ese componente humano, ya que los datos no siempre capturan la complejidad de una situación. Observamos una perspectiva equilibrada que reconoce el valor tanto de la IA y los datos, como de la sabiduría, la experiencia y la intuición humana. Esa visión integral nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Cómo podemos integrar la IA en los procesos de toma de decisiones de forma efectiva? ¿Cómo podemos aprovechar su potencial analítico sin renunciar a la perspicacia humana? Un desafío que se intensificará a medida que la IA se vuelve más sofisticada. Claro. Y no solo en la esfera política, sino en áreas como la medicina, las finanzas, La educación. la educación. Exacto. El IA está transformando todos los campos. Encontrar el equilibrio adecuado entre el análisis de datos y el juicio humano será crucial en este nuevo panorama. Y la entrevista nos ofrece un punto de partida para reflexionar sobre ello. Cambiando de tema, me gustaría explorar la visión de Trump sobre el rol del gobierno en relación con la IA. Un tema complejo, sin duda. Sí. Por un lado, Trump se presenta como un defensor acérrimo de las empresas tecnológicas estadounidenses, especialmente de gigantes como Google, Apple y Microsoft. Ya veo. Las considera un motor de innovación y progreso económico. Pero al mismo tiempo expresa su preocupación por la posibilidad de que estas empresas adquieran un poder desmedido. Una dualidad interesante: apoyo a la innovación, pero cautela ante la concentración de poder. Exactamente. Y la solución que propone es la regulación inteligente, Sí. un término que ha utilizado a lo largo de su carrera política. Un enfoque que busca un equilibrio entre fomentar la innovación y evitar que las empresas se vean asfixiadas por regulaciones excesivas. La entrevista nos invita a reflexionar sobre los desafíos que plantea la IA en el ámbito político y regulatorio. Cómo garantizar un desarrollo responsable de la IA sin limitar su potencial. No hay respuestas fáciles, pero el diálogo abierto y transparente entre gobiernos, empresas, investigadores y la sociedad es fundamental para encontrar soluciones. Volviendo a la entrevista, hay un momento que me gustaría analizar con más detalle. Sí. El intercambio entre Trump y Athena sobre la posibilidad de que ese se una a su campaña. Ese momento es muy revelador. Trump, siempre con su estilo grandilocuente, invita a una IA a unirse a su equipo. Ya veo. Una muestra más de su confianza en sí mismo y su inclinación a rodearse de lo que él considera lo mejor. Y la respuesta de Athena, tan diplomática y cuidadosamente calibrada, reafirma su compromiso con la imparcialidad y el servicio al bien común. Se resiste a la tentación de la oferta de Trump, recordándonos que la IA, al menos en teoría, puede operar de forma independiente de los intereses políticos o personales. Aunque, como bien sabemos, la IA es creada y programada por humanos, por lo que la cuestión de su neutralidad siempre estará abierta al debate. Sin duda un tema fascinante que merece una inversión más profunda en otra ocasión. Ahora bien, hay otro detalle que me gustaría destacar. Retomando el análisis de la entrevista, me llama la atención la reacción de Trump ante la propuesta de Athena de invertir en educación y capacitación tecnológica. ¿Podríamos esperar una respuesta más defensiva o incluso despectiva? Sí. Por parte de Trump, considerando sus posturas anteriores sobre la educación. Es cierto, su respuesta resulta sorprendentemente receptiva. Trump afirma que eso suena bien. E incluso menciona los logros de su administración en materia educativa. Podría interpretarse como una señal de que, al menos en este escenario hipotético, Trump está dispuesto a considerar la necesidad de adaptarse a las nuevas realidades laborales que la IA plantea.
Es una posibilidad, aunque es importante recordar que se trata de una entrevista ficticia, Claro. un ejercicio de imaginación. Ya veo. No podemos saber con certeza cómo reaccionaría Trump en una situación real. Claro, pero el hecho de que el autor de la entrevista haya elegido esta respuesta para Trump nos invita a reflexionar sobre la posibilidad de que incluso las figuras más reacias al cambio Sí, puedan reconocer la necesidad de adaptarse al avance tecnológico. totalmente de acuerdo. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Cómo preparamos a las futuras generaciones para un mundo donde la IA Sí. tendrá un papel cada vez más relevante? La educación y la formación en tecnología serán esenciales para que los trabajadores puedan competir Exacto. en un mercado laboral en constante transformación. No se trata solo de adquirir habilidades técnicas específicas, Entiendo. sino también de desarrollar la capacidad de adaptación, Ajá. el aprendizaje continuo Mm. y el pensamiento crítico y creativo. En otras palabras, debemos formar aprendices de por vida, Sí, personas capaces de reinventarse a medida que surjan nuevas oportunidades y desafíos. precisamente. Y la entrevista entre Trump y Athena, Claro. aunque imaginaria, nos ofrece un punto de partida para abordar estas cuestiones. Para concluir, me gustaría retomar la pregunta que planteaste al inicio. Si una IA como Athena existiera hoy, ¿qué rol debería tener en el panorama político? Es una pregunta compleja sin una respuesta única. Ya veo. ¿Podríamos imaginar a una IA como Athena asesorando a líderes políticos, Ajá. brindando análisis objetivos y contribuyendo a la toma de decisiones más informadas? O incluso participando en debates públicos ofreciendo una perspectiva imparcial basada en datos. Las posibilidades son muchas y desafiantes. Lo importante es que como sociedad comencemos a reflexionar sobre estas cuestiones y a prepararnos para un futuro donde la IA tendrá un papel cada vez más importante en nuestras vidas. La entrevista entre Trump y Athena, aunque imaginaria, Claro. nos brinda la oportunidad de explorar ese futuro y plantearnos las preguntas que nos ayudarán a construir una sociedad donde la IA se utilice de manera ética y beneficiosa para todos. Con esta reflexión damos por concluida nuestra inversión de hoy. Gracias por acompañarnos.